Iniciamos de nuevo la batalla final. Ustedes ven que todo es parte de la guerra. Y es importante que entiendan, el concepto más importante aquí es que no vinimos aquí a una vida normal, no vinimos aquí a un aprendizaje. Sí vamos a aprender por venir aquí, y estoy hablando del batallón de los guerreros de la luz. Nosotros vinimos aquí a un rescate, a rescatar a nuestros hermanos esclavizados, que son rehenes y que tienen el síndrome de Estocolmo, que quiere decir que están enamorados de sus captores. Como es una guerra vibracional, es lo más difícil que podamos vivir en nuestra existencia universal. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos son parte del arma de guerra. Son las vibraciones y nos dan emocionalmente a través de las vibraciones. Y ya todo está en los reportes. Tienen que leer el libro, tienen que insistir en releerlo, en estudiarlo, en entenderlo. ¿Por qué? Porque en la medida que usted se libera a través del conocimiento de la verdad, usted se hace más fuerte. Pero aparte de esto, usted está mejor preparado para cuando nuestros hermanos dormidos despierten, ellos puedan ser orientados por ustedes. Esto es muy importante y por eso yo me esmero en dar lo máximo para que ustedes se capaciten. Esto es como un entrenamiento. Ok, entonces iniciamos de nuevo la charla. Es difícil explicar todo desde todos los puntos de vista. ¿Por qué? Porque tengo el social, el económico, el político, el geográfico. Pero aparte de eso, cada aspecto de esto tiene 10 subaspectos. El dinero, los ejércitos, lo militar, el armamento, la manipulación, la media, etc. Todo lo voy a explicar en la charla. Entonces, iniciemos con que nosotros, o mejor dicho, esta esclavitud de la humanidad se da por un descontento social en las federaciones galácticas o en las confederaciones galácticas, no sé cómo llamar, que incluye tanto a la luz como a otros aspectos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por una situación muy sui generis que se da por un descontento, entonces, y otras cosas que sucedieron, que lo pueden ver en los reportes, vienen a parar aquí los Anunnaki detrás de su oro y deciden aprovechar la circunstancia para esclavizar a la humanidad a partir del ADN, que le ponen un sello entre la hélice 2 y 3. No voy a detallar mucho para que la charla no se haga muy larga. Lean los reportes y excúsenme. Entonces, ¿qué pasa? No tan solo vienen los Anunnaki, sino que vienen las hordas satánicas, que son presencia cuarta dimensión. Los Anunnaki son tercera, cuarta dimensión, que ellos no se llevaban, pero aprovechan la circunstancia para hacer una alianza estratégica. Que de eso se tratan las guerras, de alianzas estratégicas. Y ustedes lo han visto y lo van a ver y lo vamos a detallar aquí. Y después se suman los arcontes. Entonces ahí viene toda la experiencia de los tres bandos que hicieron la alianza estratégica y toda la tecnología de los tres bandos, que tienen millones de años en el universo, o mejor dicho, en la galaxia, en este caso. Entonces es importante que entiendan que esto es una guerra, regresivos, luz, el bien y el mal, por llamarlos así. Entonces nosotros bajamos a una operación de rescate y tenemos que hacer nuestro trabajo de rescate. Y de hecho lo estamos haciendo y de hecho lo estamos finalizando. Pero ellos no son regresivos tontos. Ellos son regresivos muy astutos. Yo le llamo astucia a la inteligencia mal utilizada. Entonces tienen una astucia increíble y tienen tecnología también. Pero ellos están claros que el aspecto principal es la finca humana. Para los Anunnaki su oro y para los arcontes su energía de esclavitud. Y además mantienen a Gaia, que es el planeta más importante de la galaxia o del universo. Entonces, todo esto
ellos crean una plataforma manipulativa que comienzan con los híbridos, que son la famosa sangre azul, que son sangre azul porque es verdad que la sangre es azul, porque la sangre, la hemoglobina no lleva el hierro, sino el cobre, como los reptiles. Entonces, que son hijos híbridos de ellos y humanos, que son los que son escogidos por ellos porque ellos no pueden hacer presencia por su apariencia reptil. Y se va a dar cuenta la humanidad de lo que está pasando. Entonces ellos decidieron poner a los híbridos, hicieron una sociedad de castas. Esa sociedad de castas es vital. ¿Por qué? Porque justo eso es lo que trae el descontento allá. Esa sociedad de castas impuesta aquí es lo que hace que los guerreros de la luz no puedan subir de peldaño evolutivo y no puedan tener poder sobre la humanidad. Entonces ellos ahí garantizan su poder sobre la humanidad. Y yo voy a explicar algo sobre esto para que luego entremos en el tema de lleno. Entonces, la sociedad de castas empezó con los reyes híbridos, pero después los arcontes se metieron en la iglesia católica. Crearon la iglesia católica, que la crea Constantino, y ahí comienza la parte fuerte de los arcontes, que es la programación. Y hacen una programación brutal para mantener al ser humano dormido. Y vamos a ver, esa programación de la iglesia católica se desarrolla a través del miedo. Empiezan a crear cielos, infiernos, etcétera, y a meterle miedo al ser humano y a hacerlo repetitivo y a programarlo para manipularlo. Pero ya los reyes tenían el poder militar para imponerse a como de lugar. Ok, hasta aquí se entiende todo bien. Yo quiero que alguien me diga si todo se está entendiendo bien. Ok, entonces, a ver, ¿alguien me da una opinión? Los que tienen mi WhatsApp. ¿Se ha entendido todo bien hasta ahora? O por aquí también lo pueden escribir, que sale. Ok, entonces, esto es una programación brutal, esto es un control brutal, esto es una esclavización brutal. Y obviamente eso no se puede permitir, porque ni evoluciona la humanidad ni evoluciona el planeta Tierra en la superficie, que es donde existe la programación, a través de la Matrix 3. Ok, ¿qué ellos hicieron? Después de crear las religiones, entonces el otro aspecto que hace evolucionar a la humanidad o cualquier colectivo es la ciencia y la tecnología, que es parte de la ciencia. Ellos que hicieron, que empezaron a administrar la ciencia. Y para administrar la ciencia, ellos se metieron en dos aspectos que les interesaban. El fundamental, que se llama la educación. Y ellos tomaron control de la educación. Y al mismo tiempo tomaron control de la salud para envenenarnos. Y ya la realeza, poniendo los impuestos y exprimiendo a la humanidad, entonces nos mantienen viviendo para sobrevivir, trabajando para producir, para sobrevivir, y no nos dé tiempo de investigar, de disfrutar, de crecer. Y ahí nos imponen la camisa después. Entonces ellos tomaron la educación y obviamente controlaban a la humanidad a través del sistema educativo. ¿Por qué? Porque hicieron un sistema educativo holístico, y el que intentaba descollar en ese sistema educativo, pues ellos se encargaban de inhabilitar. Entonces, después que ellos vieron, tenemos el control, también necesitamos las instituciones globales, y se hicieron del control de las instituciones globales, o sea que son ONU, OMS, todos esos bancos, BID, etcétera, etcétera, y también las instituciones reconocidas como la NASA, como la NSA, como el FBI, como la DEA. Todas esas instituciones son controladas con ellos. Pero ellos no se conformaron con eso. Ellos también pusieron control sobre los científicos, que ya ellos le administraban el avance
científico-tecnológico gradualmente, con un gotero, porque no le conviene que la humanidad crezca. Y ahí es que manejan el control, la camisa de fuerza sobre nuestros hermanos dormidos. Ok, pero ellos dijeron, pero bueno, con el control, con la explosión demográfica, que no hemos podido controlarlos, que sigan creciendo, y la teoría del centésimo mono o de los campos morfogenéticos van a despertar, aunque no sea por avance científico. Entonces ahí adicionaron los noticieros, que los controlan ellos, adicionaron el internet, que no lo controlan ellos, pero controlan las conexiones de internet, lo estamos viendo aquí, y las plataformas sociales. Yo les dije que una vez Microsoft quería hacer un internet privado y no se le permitió, no se le dio. Pero ahora, como ellos no vieron que no iban a tener ese control total, entonces crearon Meta, que tiene Facebook, WhatsApp y Twitter, etcétera, y Google tiene el search más fuerte y tiene YouTube. ¿Qué pasa con esto? Ustedes no se dieron cuenta que esos grupos, por ejemplo, Google compra YouTube en todo el dinero del mundo. Eso se trata de control. Ellos tenían premura en tener el control y pagan un dinero que no existe, porque después veremos que el dinero es falso, es creado. Ellos lo producen de la nada y los gobiernos y ellos controlan todo. Vamos a ver todo esto. Y todo esto, noticiero y eso, pues simple y llanamente tienen el control del planeta, de la humanidad. Y la humanidad le da, a través de su poder creativo, mental y emocional, con la fuerza emocional, les dan la energía para ellos sostener la Matrix. Esa es la verdad. Ahora, ¿qué pasa? Todo eso crea una disidencia, porque entre ellos mismos pelean por el poder. Si usted busca la historia contada de Europa, principalmente, ellos tienen una lucha de poder. Los reyes de sangre azul con la Iglesia Católica, que terminó venciendo la Iglesia Católica porque era parte de los arcontes y son más fuertes que los demás. Entonces, todo esto crearon un grupo de disidentes. Y esos disidentes se convirtió en lo que ellos mismos denominan la mafia. Ellos a los disidentes le llaman la mafia. ¿Qué pasa? La mafia son aquellos que quieren tener el poder que ellos tienen, pero ellos no se lo permiten. Y eso es interesante entenderlo. Eso es interesante entenderlo porque la mafia después va a hacer alianzas estratégicas para tratar. Ya yo, en el caso Reporte Cuba, yo expliqué bien ese proceso. Ahí está bien explicado y le sirve para todo. Y también son disidentes los despiertos, nosotros, o los despertando, porque nos tenían bajo la camisa de fuerza. Entonces, es interesante que entiendan que las comunicaciones juegan un papel fundamental en esta guerra. ¿Por qué? Porque a través de las comunicaciones ellos manipulan al colectivo dormido y el colectivo dormido le da la fuerza. Pero aparte de las comunicaciones hay que tener el poder político, el poder militar sobre todo, para poder imponer, claro, y el económico, que lo mantenían ellos. Esos son los poderes más fuertes que necesitan ellos. Entonces, vamos a hablar un poco de ese poder económico. Vimos en los reportes que hay un proceso donde el dólar o las monedas de curso legal de cada gobierno que se soportaban en oro empezaron a ser soportadas en nada. Ellos le quitaron el soporte de oro porque el oro lo necesitaban los Anunnaki y obviamente no podían mantener Estados Unidos, que era el supuesto país potencia, tuvo que quitarle el oro y vino todo un proceso, ojo, de más de 100 años para lograr ese objetivo. Ellos hacen todo gradualmente. Yo hacía alusión en otras conferencias hay como un experimento del sapo que lo pones en agua
y vas calentando lentamente y el sapo no brinca de la olla, sino que se muere cocido. Ok, así mismo funcionan ellos, y ellos son astutos, y ellos tienen aliados oscuros, y ellos crean las líneas de tiempo futuro y manejan el futuro, y saben las opciones. O sea, tanto la Federación, los de la luz, como los de la oscuridad, manejan las líneas de tiempo del futuro y tratan de hacer los cambios. Yo les dije que este señor Soros, que es el arquitecto de la maldad en el planeta en las últimas décadas, él hacía los programas por décadas de anticipación. Así programaron la falsificación, por llamarlo así, o la inorganización del dinero. Que el dinero no lo controla el oro, nadie lo controla, y fue lo que se convirtió del dólar oro al dólar de la Federación, que se conoció después como el petrodólar. Entonces el dinero juega una energía fundamental, porque el dinero es la energía de la sociedad. Entonces, a través del dinero, ahí están los reportes que hablan de todo esto. Voy a seguir hacia adelante. Entonces, aparte del dinero, ellos en las comunicaciones se hicieron de la banca a alto nivel, y sobre todo del sistema de comunicación interbancario. Ellos hicieron de la banca de primera plataforma, el Banco Central Mundial, por llamarlo así, los bancos centrales de todos los gobiernos, de la banca de primera plataforma. ¿Para qué ellos hicieron todo esto? Y del sistema de comunicación, pues ellos tienen el control total. Y ahí no llegaban funcionarios de la luz, o probablemente tenían que pasarla toda para llegar, para poder tener, digamos que espías en esos medios. Entonces ellos ahí están imponiendo un control total. Llevan el dólar a no tener ningún soporte, y obviamente ya ellos tienen el control total del planeta en todos los aspectos. Ya sea se hicieron del control militar, del control político, del control de los bancos centrales, etcétera, etcétera. Todos estos controles le garantizaban a ellos que se perpetuaban como los dueños del planeta Tierra. Hasta aquí se ha entendido, porque a mí estos cortes me sacan un poco de concentración, que es lógico, no me gustan, pero eso no me va a impedir que yo dé la charla. Entonces, inclusive ellos trajeron a los judíos de Marte y los hicieron los controladores prácticamente del dinero, por llamarlo así. Los judíos son los que controlan el dinero. O sea, ellos supieron hacer un plan que ellos entendieron que era infalible para quedarse con el planeta Tierra. Pero aquí lo más importante es tecnología, ciencia, que tiene mucho que ver con el soporte de la educación que ellos manejaban. Pero los Anunnaki, que eran los que manejaban el intercambio oro por tecnología con los Estados Unidos, y eso lo pueden ver en los reportes, entonces ellos suministraban a Estados Unidos la tecnología gota a gota. Ellos le suministraron las armas nucleares porque necesitaban en la Segunda Guerra Mundial arrodillar a los países que se oponían. En este caso Japón, porque ya tenían a Alemania bajo la supuesta guerra mundial, que le fueron todos arriba para destruir a Alemania, porque eran los países que no se rendían a su control. Entonces, encima de eso, ellos, para garantizar con el método neoliberal que impusieron en América Latina, ellos recogieron la justicia también. ¿Para qué? Para que no haya ningún cabo suelto. Todo esto lo voy diciendo. Pero obviamente las explosiones demográficas son sus enemigos. Por eso crean guerras mundiales, pestes, etcétera, y tratan de aniquilar la humanidad porque a ellos no les convienen por la teoría del centésimo mono o de los campos morfogenéticos, que es el arma que nosotros utilizamos a nuestro favor. En la medida que cada uno de nosotros despierta y se hace más fuerte a través de la verdad, a través del estudio de la verdad y de la incorporación de ese estudio de la verdad,
vamos despertando, nuestra luz se pone más fuerte, vamos despertando lo que está más al borde de despertar, y eso se convierte en un efecto dominó ascendente. O sea, empieza aritmético y termina geométrico. Y ellos lo saben. Por eso ellos han creado todo este sistema manipulativo y tratan de mantener el control de la humanidad y así del planeta Tierra. Entonces, vamos a hablar de lo que yo les denomino Tercera Guerra Mundial, pero no es el concepto nuclear. Aquí no va a haber guerra nuclear. Y luego les voy a explicar por qué. Ni siquiera esto es una guerra lo que está sucediendo. Y luego les voy a explicar por qué. O sea, nosotros tenemos total protección de la divinidad, por orden del Padre Dios. Aquí no hay invento. Aquí lo que se está es tomando decisiones más fuertes. ¿Por qué? Porque se necesita la ascensión y no se puede esperar o dejar que la humanidad sea tan castigada indefinidamente. Yo quiero que hasta aquí me digan si todo está claro. Por favor. Por favor, alguien que me diga. ¿Alguien me da la retroalimentación de si todo está claro, entendido? O si no he podido explicar bien para ver qué aspecto clarísimo, dice Graciela. Gracias. Y Piero. Ok, gracias. Seguimos entonces. Entonces viene la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial comienza porque por la ley Nesara, que ahora se conoce como ley Gesara. ¿Por qué? Porque la ley Nesara o Gesara, como se llama ahora, o ambos, por razones políticas, es la que genera el periodo de transición de la liberación de la humanidad. Y la ley Gesara se firma a finales del 99 o a principios del 20, la firma Bill Clinton, y gracias Alejandra, y eso me hace, perdí la concentración, eso hace que ellos se preparen para el contraataque final. Me refiero a la oscuridad, a los regresivos. ¿Y qué hacen ellos? Piden plazos para la promulgación y ellos arman la destrucción de las Torres Gemelas, porque ahí estaba el sistema informático, ahí estaban todo lo que procedía para la ejecución de la ley Nesara en ese momento. Entonces se crea la operación de bandera falsa del 9/11, que fue una explosión controlada, demolición de las torres por explosión controlada, ejecutada por la Mossad judía y financiada por la familia Bin Laden de Arabia Saudita. El hermano de George Bush, que era el presidente de los Estados Unidos, era el jefe de seguridad de las Torres. Fíjense cómo todo va encajando. Cuando cierran el espacio aéreo americano, el único avión que voló con la familia Bin Laden, que estaban en el Waldorf Astoria, y con 2 franqueadores caza militares americanos, el único avión que voló fue el avión de los Bin Laden. Si ustedes investigan bien, van viendo cómo todo esto va encajando, y ahí se desata la batalla final. ¿Qué hacen ellos? Que posponen Gesara y obviamente inmediatamente culpan a Osama Bin Laden, que es el hijo menor de la familia Bin Laden, socio de los Bush. Lo culpan de que fue el que hizo esas detonaciones. Obviamente Osama Bin Laden fue agente de la CIA y recibió un presupuesto de $3.000 millones para pelear contra Rusia en la invasión aquella Rusia a Afganistán. Entonces Osama Bin Laden es un agente de ellos. ¿Cómo va a venir a ser terrorista? Porque el terrorismo lo controlan ellos, las drogas, el terrorismo. Todo eso son negocios de ellos para seguir manipulando a la humanidad, tener recursos sucios
que no eran controlados por vía de los senadores que pueda llegar al público. Todo esto está bien planteado por ellos. Ellos son demonios con toda la astucia del mundo. Entonces ahí comienza la batalla. ¿Y ellos qué hacen? Van a invadir Afganistán detrás de Osama Bin Laden. Una farsa total. Ellos lo que fueron fue a expandir su negocio de la droga, que era controlada por la familia Bush. La droga entraba a Estados Unidos en los aviones militares o terrestres vía México sin ningún problema. Nadie paraba esos cargamentos. La DEA, yo lo dije, que era una institución para controlar la competencia. Si los disidentes, como la mafia u otros, quisieran hacerse cargo del negocio de la droga, pues la DEA se encargaba de eliminarlo. Y por eso aparecen los terroristas, las guerrillas en Colombia, por eso aparecen los guerrilleros, los talibanes lo tildaron de guerrillero, el grupo Al Qaeda, y después Obama sacó el grupo ISIS de abajo de la manga. ¿Para qué? Para manejar, controlar el petróleo, porque ellos metieron a Israel después de la Segunda Guerra Mundial para que controle a los países árabes que eran ricos en este recurso. Fueron dominando los gobiernos. Fíjense cómo todo va encajando, cómo ellos van tomando control. Y después de Afganistán, se le ocurre a otro de los socios de ellos, que era Saddam Hussein, se le ocurre decir que va a vender el petróleo, no acepta pago en dólares. Y obviamente ellos dijeron: esta es la oportunidad. Que a lo mejor los usaron para que hiciera eso, porque ellos asusan los dos bandos, como lo hicieron con Hitler para generar la Segunda Guerra Mundial, como lo quisieron hacer con Vladimir Putin, pero no se les permitió, porque como les dije, tenemos protección divina y aquí no va a haber guerra mundial como no las venden, y aquí no va a haber guerra nuclear, y todo esto es seguro que conduce a un mundo infinitamente maravilloso. No hay forma de cambiar. Que puede durar un poco más, un poco menos, bueno, eso sí, pero de que el final está garantizado, también. Estamos claros en esto, es muy importante que lo entiendan. Entonces todo esto es una guerra de estrategias que se van dando. ¿Qué pasa? Cuando ya termina Irak, Afganistán, entonces crean una crisis financiera en el 2008, no sé si la recuerdan, que son crisis artificiales como la del 1930, que nadie entiende. Yo intenté entender esa crisis, yo estudié sobre esa crisis, y yo decía, pero es que lo que hablan no tiene ningún sentido. De hecho, en una comunicación, en una reunión de George W. Bush y el que era ministro de Tony Blair, de Gran Bretaña, perdón, se le quedó el micrófono abierto y hablaron mil disparates, mil boberías. Y yo dije, pero esta gente se están burlando de la humanidad. Ellos disfrutan burlarse de la humanidad. Para ellos ese es como sentirse que los humanos son basura para ellos, que ellos lo dominen y lo manejan como estúpido. Eso los hace a ellos súper felices, para que estemos claros en esto. Pero obviamente los países como China y Rusia, vamos a poner estos dos casos, explicamos que a partir de los años 80 empezaron estrategias para salir de los oscuros. China, en la parte económica, lean el reporte que está todo bien claro y detallado, y Rusia aún lo destruyen con la perestroika, Gorbachev. Ellos se quedan con el control armamentista, sobre todo de la parte nuclear, aunque eso no preocupa a nadie, porque la Federación le ha derretido las ojivas nucleares y le ha inhabilitado los intentos. Y voy a explicar más adelante por qué. Entonces ahí se conforma el grupo BRICS. ¿Por qué? Porque hay que hacerle frente a esta gente. Porque no es nada más que ellos controlan el planeta, sino que tienen a la humanidad sumida en el dolor y la miseria, solamente para obtener
como dice la película Matrix, que el humano sea una batería. Inclusive la batería se acaba o muere, la reciclan y vuelven de nuevo borrado y lo siguen utilizando de batería. Entonces vinimos a ese rescate. Y ese rescate es difícil por todo lo que estoy explicando ahora. Pero todo esto, las alianzas se hicieron estratégicas de parte de la oscuridad, pero también se hacen estratégicas de parte de la luz. Y a raíz de una problemática de que los oscuros, a través del Papa y Obama en aquel entonces, firmaron contratos de rendición que nunca cumplieron, entonces empezaron las alianzas estratégicas de la luz. La luz empezó a decir, bueno, pues necesitamos gente con estrategia que nos permitan agilizar todo. Y ahí entra Vladimir Putin, que justo esa alianza estratégica se da, y está en los reportes, no voy a explicar al fondo de todo este detalle, se da en 2014, cuando ellos intentaban generar una guerra mundial, trayendo a Putin a la problemática que se dio en el este de Ucrania, en la parte de Crimea y Donbass. Pero ahí la alianza hace la estrategia con Vladimir Putin y pone un comando en Rusia con el quien se reúne Vladimir Putin. Y ojo, ahí viene algo muy importante, porque ahí los dos bandos comienzan a prepararse para esta batalla final. Le empiezan a dar tecnología armamentista a Rusia, porque sabían lo que venía. Pero del otro lado, del lado de la oscuridad, ellos comienzan a preparar a Ucrania, que es la portada de la batalla final. O sea, aquí hay dos portadas. Rusia como portada de la luz y Ucrania, el gobierno, que no me refiero al pueblo, como portada de la oscuridad, que está a través de la OTAN y a través del gobierno, ficticio gobierno americano, que logró tomar el control en las elecciones a través de un fallo histórico de la Suprema Corte de los Estados Unidos, donde Joe Biden es el supuesto presidente de los Estados Unidos, pero eso está todo bien enredado. Pero la OTAN sí tiene control y ha empezado a pasar pues armamento. Hicieron túneles en Ucrania y ahí hicieron muchísimos domes, lo llenaron de armas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay niños, mujeres, ancianos. Ahí se encontraron experimentos humano-animal que venía desde cuando los grises. Ahí se encontraron virus para ataques de armas biológicas dentro de esta batalla final. Entonces, obviamente, ahí vienen los dos procesos. Rusia desde el 2014 aceptó a Crimea como anexión a Rusia y defendía la independencia que solicitaba tanto a Donetsk como Lugansk en la región de Donbass, que no lo aceptaba, y el gobierno ucraniano pues desató una guerra para que no se puedan independizar esa zona. Eso es todo lo que viene pasando desde el 2014. Pero al mismo tiempo, eso se produce porque la Unión Europea, a través de su control de la oscuridad, le vende a los ucranianos que ellos pueden ser aceptados como parte de Europa. El pueblo ucraniano, que es un pueblo muy maltratado y mantenido en la pobreza, vio una salida, o sea, perdón, le vendieron un caramelo envenenado. Pero había parte del pueblo, que es la región de Donbass, que decía, no, nosotros preferimos, la de Crimea, nosotros preferimos anexarnos a Rusia. Y la región de Donbass, que decía, no, nosotros ni Rusia, ni Europa, nosotros queremos ser independientes. Esas son las vertientes que se dan, y ahí se desata todo este proceso de la batalla final, que empieza en el 14.
que ellos estaban tan preparados que yo dije en un reporte que Jaco Rothschild, no sé cómo se pronuncia, tenía una patente con unos chinos de metal líquido y ellos pensaban aniquilar la humanidad y entonces crear una especie de humanos robóticos tipo Terminator 2. Y ya ellos se zafaban de la teoría del centésimo mono. Simplemente eso eran los peones, los que iban a hacer el trabajo de campo y ellos seguían con el control del planeta Tierra. Porque también el poder hace muchas ilusiones. Ellos creen que pueden con la Federación Galáctica de la Luz. Y la Federación no ha intervenido más fuerte por el proceso del libre albedrío y por evitar que se pierda la experiencia de los seres humanos en el planeta Tierra. Hasta aquí se ha entendido todo. Alguien que me diga. Yo estoy haciendo un resumen rápido porque todo está en los reportes. Ustedes pueden ir a los reportes y estudiar lo que de hecho les conviene, porque crecen ustedes y se preparan para orientar a los demás, como yo los he orientado a ustedes. Y eso es quizás lo vital aquí. Entonces, toda esta problemática que empiezan a prepararse los dos bandos, detona con que la OTAN empieza a rodear a Rusia, le quiere poner misiles que llegan en 2 minutos a Moscú, porque quieren apagar la portada de la luz, que es Rusia. Y obviamente no lo va a permitir ni la luz, ni tampoco Rusia. Y sobre todo Vladimir Putin, que ha demostrado ser muy inteligente y ha demostrado tener pantalones, digámoslo así. Entonces ahí, con ya acuérdense que la portada, Rusia tiene la asesoría de la Federación. Le dan la asesoría logística desde 4ª dimensión. Punto vital en esto. Lo segundo es, Rusia ya tiene tecnología que no tiene ningún otro país. Me refiero al armamentista. Y voy a explicar algo así rápido de todo esto para que entiendan toda la mentira que se habla a través de los medios de comunicación. Ese es el segundo punto. Y tercero, esta gente, cuando se ven derrotados, se le importa matar al pueblo ucraniano entero y al pueblo ruso, o sea que iban a detonar los virus para ver cuántos se iban. Que ya de hecho sabemos de la famosa pandemia. Que no voy a hablar de esto para que no nos censuren el video, porque si no lo van a censurar. Que se desapareció así mismo como apareció, pero ya, no voy a hablar más de esto. Entonces es importante que entiendan todo esto, porque todo esto son estrategias de guerra y son batallas logísticas estratégicas que se van dando y llegan a este punto donde estamos ahora. Cuando en el 18, creo que fue, no recuerdo cuándo subió Donald Trump, en el 19 a la presidencia, no recuerdo. Eso no importa, ustedes lo buscan. Donald Trump pasó a firmar con la Alianza Terrestre y con la Federación Galáctica de la Luz, y ellos se reunían con Donald Trump en su casa en West Palm Beach. Ahí visitaban ellos a Donald Trump y le daban las indicaciones, porque todo esto son indicaciones de la Federación Galáctica de la Luz, que el que dirige la policía galáctica a través de la flota estelar 33 es Astar Sheran, que es el Arcángel Miguel, para que vayan entendiendo todo esto. Lo importante es que en el 14 se hacen 2 cosas fundamentales: una meditación global para elevar las energías de Gaia e impedir no tengo la palabra, que vuelva hacia atrás y ellos puedan manipular o hacer una guerra mundial. Y segundo, la Federación toma control del espacio aéreo y del espacio marítimo en términos de guerra del planeta Tierra. Nada vuela, me refiero a militarmente,
ni en el aire, ni en el agua, sin la autorización de la... Ya yo he hecho varias anécdotas de cosas que sucedieron, como buques hundidos, etcétera, etcétera. Hay uno inclusive, no sé si lo puse por escrito, hay un satélite cuántico que se llama, lo denominaron el Caballero Negro, que Obama atacó y les inhabilitó todos los aviones que ni conocemos de última generación a los Estados Unidos. O sea, sigue esta guerra y toda esta problemática y llegamos al punto donde queremos llegar, que es a la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Porque no existe ninguna invasión. Si Rusia quiere coger a Ucrania, con la tecnología que tiene, Rusia los coge en una semana, destruye a Ucrania y se hace. A Rusia no le interesa invadir Ucrania. Recuérdense que Rusia viene de una desintegración de la Unión Soviética que lo llevó a unas crisis increíbles que ya venían bastante malas desde el comunismo. Y este señor Vladimir Putin levanta al pueblo, por eso lo quieren tanto, por eso ustedes ven que tiene un porcentaje de aceptación tan alto como ningún otro presidente. Y claro, Putin, bueno, no voy a cortar la conferencia. Entonces, llegamos a ¿qué es lo que está haciendo Rusia en Ucrania? Rusia en Ucrania está haciendo lo siguiente. Fueron a destruir los Donbass y acabar con el negocio de tráfico humano. Punto número 1. Punto número 2. A destruir el neonazismo que dirige Ucrania. Zelensky no es el que dirige Ucrania. Zelensky es la portada del neonazismo, que lo arrodillaron porque cuando Zelensky gana, él va a Donbass hablando de paz y el batallón Azov, hay otro nombre en ruso que no conozco, en ucraniano, yo no recuerdo, les dice, oye, tú no eres que gobierna aquí, somos nosotros, porque todo eso se preparó desde el 14 o desde antes, lo prepararon la OTAN, y que el diseñador aceptó él que él fue el diseñador, Mr. George Soros, un demonio, un arconte. Entonces ellos se prepararon y crearon, entrenaron a estos militares como entrenaron a los grupos terroristas que son ISIS, o que fueron ISIS, porque Rusia acabó con todos. Fíjense que no se habla de esos grupos, Al Qaeda, etcétera, etcétera. Entonces ellos se prepararon para esta batalla final. Y ellos venían con todo. ¿Por qué? Porque ellos no van a entregar el control del planeta. Entonces, ¿qué hace Rusia? Desbaratar ese batallón. ¿Cómo lo está haciendo? Con misiles de alta tecnología que recibió de la Federación y está haciendo operaciones quirúrgicas. Por ejemplo, el domingo pasado, este señor Zelensky pidió ayuda a gente que quieren unirse por paga, o sea, mercenarios, igual que los terroristas, por paga, que le ofrecieron a través de los consulados o embajadas ucranianas en el mundo entero $2,000 diarios por pelear en Ucrania. Pero cuando llegaron a Ucrania, le dijeron que le iban a dar $120 al mes. Pues ya están ahí, ya le quitaron los pasaportes, lo hicieron, firmó un contrato, querían que pelearan indefinidamente, no tenían límite. O sea que engañaron a todo esto, pero ya estando ahí no pueden hacer más nada, porque ¿cómo se salen? Están amarrados, o sea que todo es una mentira. Obviamente Rusia recibe las informaciones tácticas de la Federación y ataca todas las armas que habían guardado ahí, que la OTAN había donado a Ucrania, y ahí los mercenarios, y le hizo un ataque preciso, y así atacó los aeropuertos para que no reciban comunicación, armas, etc. Y tomó todos los puertos del Mar Negro y del Mar de Azov. O sea, Rusia lo que está es cortándole
las comunicaciones de armas a este batallón, a Azov y a los mercenarios que han ido a pelear. De hecho, hay dos cosas que hizo Vladimir Putin muy buenas. Es decir, que el prisionero de guerra, que el mercenario no iba a ser tratado como prisionero de guerra de acuerdo al acuerdo de Ginebra, sino que va a ser fusilado él mismo, va a ser tratado como un criminal de guerra. Y segundo, a los periodistas que mintieran sobre Rusia, Ucrania, sobre el conflicto, iban a tener cárcel de 3 a 15 años. Y todo esto, ¿por qué? Porque Rusia lo que está es acorralando ese batallón Azov y el otro, que no recuerdo el nombre, porque ya el ejército ucraniano depuso sus armas, porque el ejército ucraniano sabe lo que hay. A ellos lo que les queda es manipular al pueblo ucraniano y el resto del mundo, como lo están haciendo de una manera burda y descarada, como lo hicieron siempre. En Rusia lo que está es simple y llanamente acorralando para acabar con el neonazismo en Ucrania, porque tiene que ser erradicado antes de que inicie la ley Gesara, porque no se le puede dejar que ellos puedan, después que iniciada la ley Gesara, tener fuerza para hacer guerras bacteriológicas o químicas o biológicas, y ellos están pues descuartizando, le están quitando ya al último bastión que es Ucrania. ¿Por qué el último bastión es Ucrania? Porque ya en el mundo entero destruyeron los túneles, los DOMs, se acabaron con el tráfico humano, con el adrenocromo, con las ventas de órganos, con todo esto. Entonces, esta es la batalla final. La batalla bélica final es esta. ¿Qué está haciendo Rusia? Y Rusia tiene toda la tecnología, todo lo que ustedes, todas las chácharas que hablan los medios desinformativos. Yo he entrado a hacer un tour, digamos, por YouTube para ver lo que dicen tanto CNN, El País, hay canales religiosos hablando mil disparates, mintiendo descaradamente, mentiras burdas. Si Rusia quisiera coger Ucrania e invadirla, hace rato que lo hubiese invadido. Rusia tiene los recursos, tanto ofensivos como defensivos. Rusia tiene radares que pueden detectar un dron militar de 1 metro hasta cientos de kilómetros. Y tiene misiles que viajan hasta 15.000 kilómetros por hora. O sea, una cosa increíble, tiene un armamento poderoso. Encima de todo esto está el grupo BRICS y está la Alianza Terrestre. Y China, aunque se mantiene como tiene que ser, a nivel de sus apariencias, neutral, China está claro de lo que se está moviendo. Ellos son parte de BRICS y ellos fueron lo que destruyeron económicamente Estados Unidos. Entonces lo está destruyendo ahora militarmente Rusia. Y esa fue la estrategia que se planteó en los años 80. Entonces ustedes van a oír, yo he visto fotos en Facebook de una niña con una escopeta, una niña bella, modelo, una foto que se ve que es de modelaje, como apelando al patriotismo ucraniano, mujeres ucranianas. Vi uno que me seguía, que hasta lo quité de amigo, que decía que las mujeres ucranianas se estaban preparando para pelear. ¿Pero pelear qué? Van a ir a Donbass, donde están los neonazis peleando como separatistas rusos, y Rusia le está dando el apoyo ahora, que lo reconoció como república, porque esa es la única guerra que hay, pero esa es una guerra que tiene 8 años. Los demás son ataques a instalaciones neonazis. Obviamente los aeropuertos tienen que ser destruidos y los puertos tienen que ser tomados por Rusia. Rusia bloqueó el Mar Negro y bloqueó el Mar de Azov. Y por eso les publiqué que esto se acaba pronto, porque Ucrania va a tener que rendirse, o mejor dicho, los neonazis van a tener que rendirse. No sé si me entienden. Díganme si hasta aquí van entendiendo todo. Yo quiero que ustedes estén claros, porque ese YouTube, eso da asco. Entrar a ver todos estos reportes de puras mentiras,
de que no sé qué, de que le hundieron un barco a Rusia y después el barco apareció minutos después y sacaron fotos. Y es básicamente una guerra ya en la media porque no le queda poder militar a la OTAN para enfrentar a Rusia con la Federación Galáctica de la Luz detrás. Esa es la verdad. Esa es la verdad. No existe poder que pueda. Todos los misiles que vuelan en el aire del planeta Tierra son controlados por la Federación. Ellos deciden quiénes sí y quiénes no. De hecho, les dije, perdón, en uno de los reportes, les dije que Israel creo que tiró 2 o 4 misiles hacia Ucrania para culpar a Rusia, porque ellos mandan hasta a los periodistas, que por eso hace Vladimir Putin la ley antes, y dicen, tiran los misiles, y ahí mismo los periodistas dicen, ataque ruso a la población civil. Quien ataca a la población civil es el mismo, son los mismos neonazis, el gobierno ucraniano. Y claro, se lo pegan a Rusia. Culpan a Rusia para hacer vender a Rusia y a Vladimir Putin como genocidas cuando los genocidas son ellos. Y lo han hecho toda la vida, que es vender al malo como bueno y viceversa. Eso es una estrategia. Pero para que ustedes entiendan, la capacidad de desinformación es brutal. Entren a YouTube y lo verán que es brutal. Aquí lo único que está pasando es esto. Se está destruyendo el neonazismo en Ucrania y se está haciendo quirúrgicamente. No hay más nada. Todo lo demás es pura mentira, cháchara. ¿Para qué? Para manipular a la humanidad. Porque ya ellos saben que están perdidos. La Federación controla el espacio aéreo y controla el espacio oceánico. Y nadie puede inventar. Y fue una orden del Padre. Y aquí no va a haber guerra. Aquí no viene nada negativo. Dejen de drenar o ayuden a la gente a no drenar. Energías negativas, aclaren lo que está pasando. Por eso hice esta conferencia. Aclaren lo que está pasando. Y todo lo que viene es infinitamente maravilloso. No hay otra opción que pueda suceder una semana, 2 después. Esto no está más de pocas semanas. ¿Por qué? Porque ya este es el conflicto final bélico. Informen, díganlo a su familia. Por eso les decía que invitaran, gracias Alejandro, que invitaran a sus amistades a ver esta conferencia. Díganle que va a quedar grabada. La vamos a poner en YouTube para que todos la vean. Vamos a expandir la verdad, porque solo la verdad nos va a hacer libres, nos va a ayudar a agilizar el tiempo de la libertad. Que por cierto, hay varias personas que hicieron preguntas que dije que iban a ser contestadas al ver la conferencia. Y quiero que entiendan que es un deber. Los que bajamos como guerreros de la luz, no vinimos a echar una vida aquí ni a aprender como ingenuamente dice mucha gente. Por ejemplo, hay una señora que yo hago un comentario en un sitio y me dice que los de la luz nunca matan. Y yo me digo, ok, tú tienes el vecino tuyo que te quiere matar a tu familia. Y te mata a tu familia. Pero como tú eres de la luz, tú vas a dejar que acaben con todo tuyo y contigo. No hay que defenderse. Eso es legítimo. Y obviamente esos son conceptos que el mismo Padre Dios, si ustedes vieran las primeras comunicaciones del Padre, ustedes pudieran escucharlas. Él quería que todos sus hijos asciendan. Pero la realidad es otra. Estos regresivos son inteligentes, negativos, astutos. Y tienen ayuda externa. La flota estelar 33 recibió la orden de sellar todos los portales. Y cuando ellos han logrado abrir portales y entran por ahí a ayudar a los oscuros de aquí, del planeta, obviamente lo espera la fuerza de la flota estelar 33 y los destruye. Esto es una guerra a nivel galáctico.
¿Por qué? Porque ya esta manipulación era tan brutal que podía tener repercusiones galácticas y universales. Ustedes tienen que entender y expandir esto. Detrás del gobierno de Ucrania está la OTAN y están la élite global, los oscuros, el mal. Y detrás de Rusia, Vladimir Putin, China, BRICS, la Alianza Terrestre, está la Federación Galáctica de la Luz. Y son realmente los dos bandos que están en conflicto, porque es una pelea, una guerra entre el bien y el mal. Yo quiero que me den otra vez la retroalimentación de que todo se entendió, de que todo está claro, porque voy a pasar ya a lo que va a suceder de aquí en adelante, a una proyección, claro, que puede variar porque yo no decido el futuro lo deciden las acciones de ambos bandos. A ver, ¿todo está bien? ¿Alguien que me diga? Lo importante es entender, tenemos protección total divina. No hay nada que temer y todo lo que viene es infinitamente maravilloso. Es tan maravilloso que es imposible que en la mejor imaginación o sueño de cualquier ser humano pueda entender esto. De hecho, hay una declaración de Putin, creo que en la BBC, que dice que cuando termine este conflicto, él va a proveer millones y millones de dólares tanto para Ucrania como para Rusia. ¿Qué es eso? La ley Gesara. La ley Gesara. Gesara está al borde. Se está exterminando la última piedra en el zapato de la ley Gesara. Esa es la realidad. Y yo quiero que ustedes se comprometan a estudiar el libro La Verdad Revelada, a leer las conferencias, a vibrar más alto, porque eso ayuda a despertar a los dormidos. Pero sobre todo a difundir esta verdad de qué es lo que está sucediendo, porque ellos tienen esta manipulación tan brutal que no van a cambiar el resultado de la guerra, pero sí lo van a retrasar. Y nuestros hermanos dormidos están sufriendo, por decirlo así. Hay países, ya en Cuba se ha liberado algo. Leí ahí que Cuba estaba algo mejor, habría mejorado, que lo habían ahorcado. Venezuela, Siria, etcétera, etcétera. Porque los únicos países que están bien son los que los gobiernos cooperan con ellos. Y ellos usan todo el chantaje. Yo he explicado todo. Lean La Verdad Revelada. Léanla, reléanla, estudienla. Una y otra vez, las veces que sean necesarias hasta que usted pueda encontrar el hilo de Ariadna. Y sobre todo divulgue esto. Pase esta conferencia. No hay ninguna guerra, no hay ninguna invasión. La guerra en Donbass tiene 8 años. Que se ha recrudecido, sí, es verdad. Porque ellos han apretado, porque Rusia lo reconoció como república. Entonces eso lo llevó a ellos a atacar más fuerte a la región de Donbass. ¿Y Rusia qué está haciendo? Destruyéndole todo el armamento y todos los batallones de este grupo Azov y otros que son neonazis. Yo vi hasta un video de ellos quemando gente viva. Esta gente son de la oscuridad total. Entonces hay que acabar con esa piedra en el zapato. ¿Para qué? Para promulgar Gesara y que inicie el periodo de transición que es necesario pre-ascensión. Que todo está en los reportes. Es increíble la cantidad de reportes y lo que yo he explicado. Yo tengo todo en mi cabeza, pero explicarlo desde todos los puntos de vista, bajo el sometimiento de guerra vibracional que yo estoy, es imposible. Yo lo que explico y voy tratando de encajar lo más que puedo,
pero a mí no me dan tregua. Mi guerra no es bélica, es de otro tipo, pero ellos me tienen a mí en la mira número uno, ya no tan solo desde cuarta dimensión, sino ustedes lo pueden ver a través de las plataformas sociales. Yo intenté cambiar de proveedor, o sea, comprar data, y mi teléfono no me lo permitió. No me permitió comprar data. ¿Por qué? Porque me manipularon el programa a través del sistema operativo Android, que es parte de Google. Así se lo digo. Y así, para yo hacer un reporte, para yo hacer un comunicado, cuando yo lo estoy terminando, ellos me lo borran. Ellos me han quitado todos los accesos que me ayudan, todas las herramientas que me ayudan a hacer las cosas. Porque ellos saben que no me pueden matar. Ellos lo saben. Entonces, como ellos no me pueden eliminar físicamente, entonces ellos lo que hacen es ponérmela difícil para que yo no pueda ejercer mi trabajo, sobre todo esta parte comunicativa. Y ustedes no se imaginan el tiempo que yo pierdo. Me dañan el teclado de la laptop, me dañaron el Office, me dañan, me borran los archivos de WhatsApp, me borran. Es increíble, es un ataque descomunal, pero yo no voy a ceder, yo no me voy a rendir. Y yo quiero que ustedes hagan lo mismo, estudien, difundan, vamos a acelerar este proceso. Hay mucha gente sufriendo que necesita cambiar de forma de vida, incluyéndonos a todos, porque no es cómodo vivir en esto. No es cómodo, pero ¿a qué vinimos? A un rescate. Entonces vamos, guerreros de la luz, que todo lo que viene es infinitamente maravilloso. Un abrazo, cuídense mucho. Visita laverdadrevelada.net.